Santa Bárbara y San Sebastián fueron mártires de los primeros siglos. Hubo muchos en los 3 primeros siglos de la Iglesia, aunque dicen que el siglo de más mártires cristianos ha sido el siglo XX. En realidad, la Iglesia de la Bastida nos presenta una especie de historia de la Iglesia. Antes que Santa Bárbara y San Sebastián, hubo otros mártires que en la Iglesia no aparecen con la palma, pero que también dieron la vida por Jesucristo al que conocieron. Nos referimos a los apóstoles que, supongo, conoces bien por las películas. San Pedro, al que Jesús le dejó las llaves para que abriera y cerrara, atara y desatara, pues no lo dejó todo atado y bien atado, sino que confió en él y en la Iglesia. Aparece con la tiara papal en otro retablo. Y San Pablo, el convertido que cambió la espada de hierro perseguidora de cristianos por la única espada desarmada que es la palabra de Dios. Los hermanos Juan y Santiago, apodados por Jesús como hijos del trueno, que prometieron beber el cáliz del sufrimiento. Santiago lo tomó primero tras llevar el Evangelio hasta el fin de la tierra, finis terrae, hasta Santiago de Compostela, haciéndose patrono de los peregrinos. Su bastón de peregrino nos lo recuerda. San Juan aparece otra vez en la Iglesia, pues también encabeza a los 4 evangelistas. San Juan, llamado el águila de Patmos, por la profundidad de su mirada. San Mateo acompañado de un ángel que le asiste al escribir el Evangelio. San Marcos, que da fe de que Jesús, el Cordero de Dios, es también el león de Judá. Y San Lucas, que empieza su Evangelio con el toro que Zacarías sacrifica en el templo. Quizás sepas menos de los otros 2 apóstoles que aparecen. Santo Tomás, que demuestra que decir «si no lo veo, no lo creo» no es nada moderno, pues ya lo decía antes él. Y San Bartolomé, a quien se le escapó meterse con Jesús solo por ser del pueblo de al lado. De Nazaret puede salir algo bueno, y al que Jesús pilló en la higuera, pero al que luego le llevó a ver el cielo abierto y a los ángeles. Tras los apóstoles del siglo I, vienen los mártires de los 3 primeros siglos de los que hemos hablado. Estos, por sus méritos, consiguieron que el Imperio Romano acabase necesitando del cristianismo, que fue visto como la mejor solución a una crisis muy fuerte. Ahí surgen los llamados Santos Padres, llenos de sabiduría, los mencionados San Ambrosio y San Agustín, maestro y discípulo, San Jerónimo, que se fue a vivir a la cueva de Belén para empaparse de la Biblia y traducirla al latín, y San Gregorio Magno, que fue elegido papa por aclamación, rechazó el cargo inicialmente pero al final aceptó, adoptando el título de siervo de los siervos de Dios como símbolo de su humildad. Fue el que impulsó el canto gregoriano. Después de los padres de la Iglesia, apareció una tendencia a irse al desierto o a lugares solitarios como ermitaños, para no perder la radicalidad del Evangelio tras el fin de las persecuciones. Entre esta gente está el ermitaño San Prudencio, patrono de Álava, que se fue hasta Soria tras su maestro San Saturio, que vivía en una cueva al lado del Duero, para aprender de la oración, antes de que lo nombraran obispo de Tarazona, como muestra su mitra. Ermitaños como San Prudencio también los hubo cerca de la Bastida en el Toloño. Años después se hicieron comunidad de jerónimos y al cerrarse el monasterio se trajo de allí la Virgen de las Nieves. No nos extraña el nombre de esta Virgen, por el frío que debían pasar los pobres en el monte Toloño. En esta línea aparecen después los monjes que viven en comunidad para rezar y cantar al Señor y copiar libros para crecer en la fe. Ejemplos de esto son los hijos del pueblo que se fueron al monasterio benedictino de Cardeña en Burgos, donde encontraron el martirio por la fe. Pero el Espíritu Santo suscitó más tarde a los frailes que vivían no tan alejados como los monasterios, sino en las ciudades como mendicantes, que viene de mendigos. Huellas de eso aparecen en nuestra Iglesia. Un franciscano al que se le tiene mucha devoción, sobre todo para pedir novio, a San Antonio de Padua.
Justo encima del santo franciscano está la imagen de la Inmaculada, dogma que los franciscanos defendían ya antes de su proclamación. Esta familia religiosa franciscana pasó varios siglos en el convento de San Andrés de la Muga, en las afueras del pueblo. De ahí llegó, entre otras cosas, la imagen de la Virgen de los Dolores, de tanto arraigo en el pueblo. De esta época de los mendicantes hay huellas en nuestra iglesia en la orden hermana de los predicadores o dominicos, fundados por el santo nacido no muy lejos de aquí, Santo Domingo de Guzmán, al que se le debe en gran parte la devoción a la Virgen del Rosario, que tiene su presencia en la iglesia justo debajo, y también San Vicente Ferrer, también de esta orden de predicadores. Justo están en el lado del púlpito desde donde se predicaba, a falta de los altavoces de hoy. Seguro que el predicador miraba de reojo a los santos predicadores antes de predicar. Pero la Bastida sabía que todos estábamos llamados a ser santos, y que también los agricultores, como eran la mayoría, también se podía ser santos. Por eso se puso entre los demás santos a San Isidro el Labrador, quien antes de empezar a trabajar siempre iba a misa temprano. Y un día ocurrió el milagro famoso de que los bueyes, guiados por ángeles, le habían hecho la faena al volver de misa, para vergüenza de los que le criticaban de beato. Su mujer también es santa, así que todos estamos llamados a ser santos. Curiosamente, San Isidro fue canonizado en la misma ceremonia que otro santo que aparece cerca, San Francisco Javier, jesuita navarro que murió a las puertas de China y patrono de los misioneros, que inauguraba un nuevo tipo de religiosos. A él le pedirían los bastidarras que sintieron la llamada de llevar el evangelio a tierras lejanas. Entre ellos, Domingo de Salazar, primer obispo de Filipinas y gran responsable de que acabara la esclavitud y de que Filipinas fuera tan católica. Jerónimo de Ortigosa, franciscano misionero en México, que murió con fama de santidad en México en el siglo XVII, gran músico y hombre austerísimo. Y más recientemente, Hilarión Gil, gran difusor de las misiones en el siglo XX. Pero nos hemos ido por las ramas. El centro de la Iglesia es Jesucristo, en sus diferentes imágenes crucificadas. Y sobre todo, en su presencia real en el sagrario. Jesucristo, Hijo de Dios Padre. Jesucristo encarnado en la adoración de los pastores y de los magos. Jesús con San José. Y acompañado de sus abuelos San Joaquín y Santa Ana. Y también en el centro aparece su madre María en el dogma de la Asunción a los cielos, que da nombre a la parroquia y que es coronada por la Trinidad en el cielo, rodeada de los arcángeles Miguel y Gabriel y ángeles músicos y querubines. La vida celestial a la que Dios nos llama y por la que tenemos que orar, como nos recuerda el sufrimiento de las benditas ánimas del purgatorio.